Hola y bienvenidos a este video que es una introducción al modelo sobre cómo el cuerpo humano regula su propia temperatura y se protege del frío. Es un ejemplo de algo que llamamos homeostasis y que en los colegios y escuelas en Chile es parte de biología del tercer año de enseñanza media. Entonces, el tema es ¿por qué temblamos cuando hace frío? Yo soy Martin Schaffernest de la Universidad de Talca. Pueden ver mi correo electrónico y hay más información en el sitio web educacionsistémica.wordpress.com. Vamos al tema. En este momento que están mirando, ¿hace calor? ¿O hace frío? ¿De qué depende eso si encontramos hace calor, hace frío? De la temperatura. ¿Cuál es la temperatura ahora en donde están ustedes? Yo haciendo este video tengo relativamente frío porque hace solamente 12 grados. Y nosotros sabemos que la temperatura usual de nuestro organismo es en los 37 aproximadamente grados Celsius. También hay una temperatura cuando no está ni frío ni calor. Y esto es alrededor de los 26 grados centígrados. Veamos entonces. Si tenemos el organismo humano aquí con su horno interior que genera calor, de tal manera que mantiene 37 grados en el interior del cuerpo humano, y a los 26 grados del medio ambiente, eso estará estable, en equilibrio. Porque está claro que la temperatura en el cuerpo está sujeto a dos efectos. Desde el interior quemamos los alimentos que comemos para generar calor, lo que aumenta la temperatura, pero al mismo tiempo estamos emitiendo calor en general al medio ambiente cuando el aire es más frío que nuestra temperatura. Entonces hay dos procesos que ocurren al mismo tiempo. Enfriamiento hace que perdemos calor y el calor que genera el organismo nos genera más temperatura. Entonces, una primera pregunta es sin duda, ¿por qué el cuerpo humano pierde calor al medio ambiente? Y esto lo podemos ver a través de un ejemplo que todos conocemos. ¿Quién no ha tomado una taza de té o taza de café calentita? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando dos objetos o cuerpos tienen temperaturas muy diferentes? El té o el café es calentito, 85 centígrados. En su refrigerador hace solamente 5 grados. ¿Qué va a pasar si ponemos la taza de té o la taza de café adentro del refrigerador? ¿Qué va a pasar con la temperatura? ¿Se va a calentar el refrigerador? ¿Se va a enfriar el té? ¿No va a pasar nada? ¿Qué pasará con la temperatura a través del tiempo? Nuestra experiencia nos indica que si la temperatura del refrigerador como un medio ambiente para la taza es muy baja, entonces en unos pocos minutos la temperatura del té va a ser tibia y luego frío, ¿cierto? Y va a ir bajando entonces. Veamos esto un poco más detenidamente. Aquí se afirma que la temperatura del té se adaptará a la temperatura en el refrigerador, o sea, va bajando así. ¿Cómo es esto a través del tiempo? Cada minuto, una parte de la diferencia de calor se pierde cuando el té se enfría. Y, entonces, en cada minuto, esta diferencia disminuye. ¿Sí? Lo que pueden ver ya al ojo desarmado entre la línea roja y la línea azul aquí. Pero lo vamos a mirar paso a paso. Al inicio, entonces,
la temperatura era 85 grados, el T, y el refrigerador 5. Podemos medir la diferencia. 85 menos 5, o sea, 80 grados centígrados de diferencia. Eso es mucho. Entonces, al inicio, en el primer minuto, ¿sí?, la temperatura del T se acerca a la del refrigerador a la mitad de la diferencia. La mitad de la diferencia. La diferencia es 80. Por lo tanto, un minuto más tarde, el T en la taza ya es bastante más tibio. Pero de nuevo tenemos una diferencia. Claro, ustedes pueden calcular que ahora la diferencia va a ser 40 grados, ¿no es cierto? Y de nuevo se va a aplicar esto, ¿sí? O sea, primero la disminución de la temperatura durante el primer minuto ha achicado la diferencia a la mitad de lo que fue. Pero todavía hay una diferencia. Por lo tanto, en el siguiente minuto, de nuevo la taza de té pierde la mitad de la diferencia de temperatura. Y esto obviamente achica de nuevo la diferencia, por lo cual en el próximo minuto el enfriar es un poco menos y es un poco menos, ¿sí? Y ahora ya ven un patrón entre estos puntos. Podemos conectar los puntos y vemos efectivamente esta aproximación de la temperatura de la taza de té a su medio ambiente. Y como regla general, entonces, la temperatura del objeto pequeño se adapta a la temperatura de su medio ambiente. Esto lo podemos traspasar a nuestro cuerpo humano, ¿sí? El cuerpo humano es un poco como la taza de té. Cuando su temperatura es más elevada que su medio ambiente, entonces se enfría, o sea, manda temperatura, manda calor desde el interior hacia el exterior. Ahora, a diferencia de la taza de té, el organismo humano puede generar su propio calor. O sea, no solamente pierde calor, incluso genera calor, ¿sí? Veamos esto en el transcurso del tiempo. Aquí tengo una imagen de las temperaturas en Santiago durante el año 2014, de enero hasta diciembre. La línea naranja son las temperaturas máximas medidas cada día y la azul la mínima. Y bueno, ustedes ven que esto sube, baja, parece un terremoto, pero vemos claramente una tendencia, ¿cierto? Que hacia la mitad del año bajan las temperaturas y luego vuelven a subir. Ahora sí recordamos que hay una temperatura neutra en la cual el cuerpo no necesita generar calor adicional para mantenerse a 37 grados. Y este era 26 grados. Entonces miren ustedes que prácticamente durante la mayor parte del año en Santiago tenemos temperaturas que son más bajas. O sea, si andan en calzoncillo solamente van a tener frío durante la mayor parte del año. Luego se imponen dos preguntas. ¿Cómo sabe el organismo que debe generar calor adicional? ¿Y cómo sabe cuánto calor adicional necesita generar? Felizmente hay un par de cosas que ya sabemos. Sabemos que siempre cuando la temperatura del ambiente es menor a 37 grados, habrá enfriamiento, y cuando hay enfriamiento, la temperatura interna disminuye. También sabemos que el organismo siempre produce algo de calor, y cuando produce calor, la temperatura interna aumenta. Sabemos que cuando la temperatura del medio ambiente es 26 grados, hay un balance, un equilibrio entre el enfriamiento y la generación de calor. Y entonces la temperatura en el cuerpo se mantendrá estable a 37 grados. Y cuando es menos de esto, el enfriamiento excede la generación rutinaria y la temperatura interna disminuye. Y también sabemos que esto no debe producirse, no queremos morirnos de hipotermia, o sea, de frío.
Y luego entonces le pregunté cómo es que el organismo evita esto. Justamente de esto trata el modelo de simulación que vamos a estar explorando paso a paso y con el cual podemos hacer una serie de experimentos para ver cómo opera este proceso. Aquí ven una fotografía de la estructura de este modelo. Reconocen la temperatura interna sujeto a los dos procesos, el enfriamiento y el aporte de calor. Y el resto lo vamos a ver paso a paso. Si ustedes han encontrado este video y no saben de qué parte, el vínculo aquí al Exchange de IC Systems les conduce a la interfaz de la cual el video es parte. Y si no, recuerden siempre que hay más información en educacionsistémica.wordpress.com. Y de aquí vamos entonces al modelo.